Mis padres dijeron que mi hermana necesitaba mi fondo universitario más que yo. Les respondí que, entonces, ella también podría cuidar de ellos. 3 años después de robar el dinero que mi abuelo me había dejado, vinieron a suplicarme un rescate financiero. Yo, un hombre de 28 años, crecí en Jalisco. Mi papá trabajaba en ventas para una empresa manufacturera que fabricaba equipos industriales, esos en los que nadie piensa hasta que se descomponen. Ganaba un dinero decente, pero nada espectacular. Lo suficiente para una casa de 4 habitaciones con electrodomésticos pasados de moda y una cochera para 2 autos donde apenas cabían nuestros viejos vehículos familiares. Mi mamá administraba un pequeño despacho de abogados en el centro, encargándose de las operaciones diarias de 3 abogados especializados en derecho corporativo. Usaba los mismos 5 conjuntos de ropa en rotación y se quejaba de los hábitos de café del socio principal más de lo que hablaba conmigo. En teoría, éramos la típica familia de clase media mexicana con una hipoteca, 2 hijos y un perro cobrador de labrador llamado Max, quien era el único que mostraba un entusiasmo genuino cuando yo entraba a la habitación. Siempre fui el chico callado que pasaba desapercibido, que sacaba calificaciones de 7 y 8 sin abrir un libro de texto. Decente en el baloncesto, pero nunca lo suficientemente bueno para ser titular. Pasaba la mayor parte de mi tiempo jugando en una computadora personal de segunda mano que fui mejorando gradualmente con piezas que compraba podando el césped y lavando autos. Mi equipo era un monstruo de Frankenstein, una carcasa de una venta de garaje, una tarjeta gráfica de segunda mano, y tarjetas de memoria de acceso aleatorio de 3 fabricantes diferentes, pero lo mantenía funcionando contra viento y marea. Aprendí programación básica por mi cuenta a través de tutoriales en la plataforma de vídeos de internet y cursos gratuitos porque nadie más me iba a enseñar. Nada en mí exigía atención, lo cual se convirtió en la característica definitoria de mi infancia. Aprendí a cocinar mi propia comida a los 12 años porque mi mamá siempre estaba demasiado ocupada con las citas de Sofía para hacer la cena. Descubrí cómo lavar mi propia ropa porque, de lo contrario, mi uniforme deportivo se quedaría en el cesto de la ropa sucia durante una semana. Una vez me rompí el brazo al caerme de la bicicleta y me senté solo en la sala de emergencias durante 3 horas porque mi papá estaba en la terapia de lenguaje de Sofía y no podía irse. Mi hermana, una mujer de 26 años llamada Sofía, es 2 años menor que yo y nació sorda. Cuando mis padres se enteraron en su revisión de los 3 meses, fue como si se activara un interruptor en nuestra casa. De repente, todo, y quiero decir absolutamente todo, giraba en torno a la pérdida de audición de Sofía. Mi existencia se convirtió en una nota al pie en la historia familiar. Guarda silencio, Carlos, Sofía necesita descansar. No podemos comprarte tenis nuevos este mes, Carlos, la cita con el especialista de Sofía fue muy cara. Nuestro vecindario era un modelo repetitivo y aburrido, pero mi amigo Daniel, que vivía en la acera de enfrente, me mantuvo cuerdo. Nos conocimos en 2º grado cuando su familia se mudó. Y para el 3er grado, él prácticamente vivía en nuestra casa, o, para ser más exactos, pasaba el rato en la cochera conmigo mientras mis padres se enfocaban en Sofía. La familia de Daniel tampoco era rica, pero sus padres al menos recordaban que él existía. Su papá nos enseñó a ambos a cambiar una llanta cuando teníamos 14 años, habilidades que mi propio padre nunca se molestó en compartir conmigo. Armé mi primera computadora para videojuegos a los 14 años con Daniel. Pasamos todo un fin de semana ensamblándola después de conseguir las piezas en Mercado Libre y en sitios de descuentos. Conseguí una unidad central de procesamiento bastante buena cuando la universidad pública local renovó su laboratorio de computación, y el primo mayor de Daniel nos regaló una tarjeta de vídeo que ya era obsoleta para su trabajo de diseño asistido por computadora. Pero que era perfecta para nuestras necesidades. Mis padres ni siquiera notaron que tenía una computadora nueva durante casi 2 semanas. Así de poco prestaban atención a lo que yo hacía. Cuando finalmente lo notaron, mi papá solo me preguntó si había desperdiciado dinero en esa basura de los videojuegos otra vez. No importaba que me estuviera enseñando a mí mismo una habilidad comercializable que eventualmente me salvaría el pellejo. El favoritismo no era solo indirectas sutiles o un trato ligeramente diferente. Era tan descarado que incluso mis maestros lo notaron. Cuando entré al equipo de baloncesto en 5º grado, mis padres asistieron exactamente a 2 partidos en toda esa temporada, el primero y el partido del campeonato que perdimos. Mientras tanto, cuando Sofía empezó en una liga de voleibol para sordos en 7º grado,
nunca se perdieron un solo encuentro. Reprogramaban su trabajo, cancelaban otros planes, incluso a veces se reportaban enfermos en el trabajo. El mensaje era claro, sus actividades importaban, las mías no, mi habitación ni siquiera era completamente mía. Durante la semana de exámenes finales en mi penúltimo año de preparatoria, movieron mi equipo de videojuegos a la cochera para que Sofía pudiera usar mi habitación como su espacio de estudio porque ella necesitaba un entorno silencioso para concentrarse. La ironía de que una persona sorda necesitara silencio se les escapaba por completo. Daniel me ayudó a mover todo. Al observar cómo se desarrollaba toda la escena, me dijo después: amigo, tus padres tienen un favoritismo tan marcado que da vergüenza. Mi mamá pasaba horas ayudando a Sofía con la tarea, investigando las mejores técnicas de aprendizaje para estudiantes sordos, tomando clases de lenguaje de señas y llevándola a programas especializados por todo el estado. A mí me decían: resuélvelo tú mismo, Carlos, necesitas aprender a ser independiente. Ese era el código para decir que no tenían tiempo ni energía para mí. Ya te darás una idea. Ahora, no me malinterpretes. Quería a mi hermana. Sofía nunca fue la villana. Ella era solo una niña como yo que no pidió nada de esto. Era inteligente, decidida y, honestamente, bastante divertida cuando quería serlo. El problema nunca fue Sofía en sí misma. Fue como mis padres usaron sus necesidades como un arma en mi contra. Utilizaron su discapacidad como excusa para darle todo a ella mientras a mí no me daban nada, cuando podrían habernos apoyado a ambos. En mi último año de preparatoria, conseguí mi primer trabajo de verdad en una tienda de electrónica local. El sueldo era una basura, pero el descuento para empleados me permitió mejorar mi computadora a un precio económico. Más importante aún, tenía dinero que no estaba controlado por mis padres. Escondí cada centavo que pude en una cuenta de ahorros que la mamá de Daniel me ayudó a abrir, aunque la cantidad parecía patéticamente pequeña comparada con lo que necesitaría para la universidad. Mi abuelo, el padre de mi papá, fue el único adulto en la familia que realmente me vio como una persona en la que valía la pena invertir. El abuelo José había trabajado en la construcción toda su vida, construyó su propia casa con sus propias manos en los años 70 y tenía las manos callosas para demostrarlo. Me llevaba a pescar a un pequeño lago como a 1 hora de la ciudad. Me enseñó a cambiar el aceite de un auto, a arreglar un grifo que goteaba y todas esas habilidades prácticas que mi papá nunca se molestó en enseñarme. Lo más importante es que él realmente me escuchaba cuando hablaba de querer diseñar videojuegos. No lo descartaba como una pérdida de tiempo al igual que lo hacían mis padres. Tienes una buena cabeza para resolver problemas, Carlos, me decía mientras esperábamos a que los peces picaran, con su caja de pesca organizada con una precisión que enorgullecería a cualquier experto en organización. Esos juegos que siempre estás jugando, están hechos por personas que no son muy diferentes a ti. No hay razón por la que no puedas hacer eso también, si te lo propones. Cada Navidad, me deslizaba a escondidas un billete de 850 pesos. No era mucho, pero era de manera confiable el único regalo que recibía que no fueran calcetines o una camiseta genérica. Más de una vez, lo atrapé discutiendo con mi papá sobre cómo me trataban. El muchacho necesita apoyo, Juan, no solo un techo, escuché por casualidad una vez, antes de que mi papá cambiara de tema. Cuando falleció durante mi penúltimo año de preparatoria debido a una insuficiencia cardíaca, sentí que había perdido a mi único defensor real en la familia. Lo que no esperaba fue lo que vino después. En la lectura del testamento, todos se sorprendieron cuando el abogado anunció: a mi nieto, Carlos, le dejo la cantidad de 1.156.000 pesos en un fideicomiso para su educación universitaria. Los rostros de mis padres pasaron del dolor a la sorpresa y luego a algo que parecía casi resentimiento en el lapso de unos 5 segundos. Por primera vez en mi vida, tenía un camino a seguir que no dependía de los caprichos de mis padres. El título en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal estaba de repente a mi alcance sin tener que contraer una deuda aplastante. El truco era que el fideicomiso nombraba a mis padres como los administradores. No era lo ideal, pero nunca imaginé que caerían tan bajo como para tomar lo que explícitamente me habían dejado a mí. En retrospectiva, fui un idiota por no ver las señales de advertencia. Pasé mi último año investigando programas de ciencias de la computación, enfocándome en universidades con sólidas trayectorias en el desarrollo de videojuegos.
Fui aceptado en el programa de Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal, el cual tenía conexiones con varios estudios de videojuegos para realizar prácticas profesionales. Cuando se lo dije a mis padres, mi papá solo gruñó y dijo que hablaríamos de finanzas más tarde. Pensé que solo estaba siendo el mismo, sin mostrar interés en mis logros. Una semana antes de la graduación, mis padres invitaron a mi tía, Susana, la hermana de mi papá, y a su esposo a cenar. Pensé que era el momento perfecto para hablar de los planes universitarios, pues creía que ya había sido aceptado, tenía opciones de compañeros de cuarto preparadas y solo necesitaba enviar el depósito del alojamiento. Recuerdo haber planchado mi única camisa de botones decente para la ocasión, pensando que finalmente aquí era cuando las cosas cambiarían. ¡Qué idiota fui! Tenemos que hablar de tu situación universitaria, dijo mi papá, dejando el tenedor a la mitad de una cena particularmente incómoda. Sí, ya tengo los formularios de alojamiento. Solo necesito enviar el depósito a más tardar el próximo viernes, respondí, pensando que esto finalmente estaba sucediendo. Mi mamá miró a mi papá, quien se aclaró la garganta y pronunció la frase que terminaría nuestra relación. Sí, sobre eso. Tuvimos que usar ese dinero para los programas de educación especial de Sofía y para establecer su fondo universitario. La mesa se quedó en silencio. Mi mundo se derrumbó en tiempo real. Recuerdo haber sentido exactamente como si alguien hubiera reemplazado toda mi sangre con agua helada. ¿Hicieron qué? Ese era mi dinero. El abuelo me lo dejó a mí, dije, tratando de procesar lo que estaba escuchando. El fideicomiso nos dio poder de decisión como administradores, dijo mi papá fríamente. Como si estuviera discutiendo una transacción de negocios en lugar de estar robándole el futuro a su hijo. La educación de Sofía en la Academia Buenavista para Sordos le brinda mejores oportunidades. Tú puedes pedir préstamos para ir a la universidad pública. La tía Susana se veía como si alguien la hubiera golpeado con una pantalla de error de aquel antiguo sistema operativo de computadora. ¿Se lo gastaron todo, Juan? Tu padre dejó eso específicamente para la educación de Carlos. Sofía lo necesitaba más, soltó mi mamá, mostrando más emoción al defender su decisión de la que me había mostrado a mí en años. ¿Sabes lo cara que es la educación para sordos? Carlos es perfectamente capaz de mantenerse por sí mismo. Ustedes no son padres, dije, poniéndome de pie. Son inversionistas que decidieron desde el principio que yo no valía el esfuerzo. Bueno, felicidades. Me han perdido como hijo. Salí de ahí, fui a mi habitación y empaqué todo lo que cupo en mi auto. Escuché discusiones en la planta baja, pero no podía distinguir las palabras por encima del zumbido en mis oídos. Di una última revisada a mi habitación, agarré mis discos duros externos con todos mis proyectos de programación y salí sin decir una sola palabra más. La casa de Daniel estaba a solo unas cuadras de distancia. Ni siquiera tuve que llamar, le bastó una mirada a mi rostro cuando abrió la puerta y simplemente se hizo a un lado para dejarme entrar. Lo hicieron, ¿verdad?, me preguntó. Solo asentí con la cabeza y me ayudó a meter mis cosas. 2 días después, recibí un mensaje de texto extraño de Sofía. Solo decía, yo no lo sabía. Lo siento. Eso fue todo. No hubo más mensajes. No respondí, pero el mensaje se me quedó grabado. Daniel y su novia Mariana me dejaron dormir en su sofá sin dudarlo. Su departamento no era grande, era de una sola habitación, con espacio apenas suficiente para ellos dos, y mucho menos para un tercero en discordia, pero me trataron como familia cuando a la mía no le importó. Quédate todo el tiempo que necesites, amigo, me dijo Daniel esa primera noche. Lo resolveremos. Los mensajes de texto comenzaron a llegar al día siguiente. Mamá, estás siendo dramático como siempre. Ven a casa y discutiremos esto como adultos. Papá, compórtate como un hombre y acepta la realidad. Tu hermana necesita esto más que tú. Luego subieron de tono. Esta es la razón por la que nunca pensamos que tendrías éxito en la universidad de todos modos. Siempre has sido el débil que se rinde. Ese último mensaje fue todo lo que necesité ver. Los bloqueé a todos y me enfoqué en sobrevivir. Los padres de Daniel me ayudaron a poner mi papeleo en orden para poder solicitar asistencia económica. No les sobraba el dinero, pero me mostraron cómo navegar por el sistema,
cómo solicitar becas y cómo presentar la solicitud de asistencia financiera del gobierno como estudiante independiente. Su papá me llevó al banco para abrir una cuenta a la que mis padres no pudieran acceder y me ayudó a resolver la logística de valerme por mí mismo a los 18 años. Incluso me ayudaron a obtener mi acta de nacimiento y mi tarjeta del Seguro Social, las cuales había dejado atrás en mi apuro por salir. Necesitaba ganar dinero rápido. Solicité empleo en todas las tiendas minoristas y lugares de comida rápida que estaban a poca distancia de la casa de Daniel, pero nada se concretó de inmediato. La mamá de Daniel me puso en contacto con su hermano, quien administraba un almacén que necesitaba trabajadores temporales. El sueldo era una basura, 170 pesos la hora cargando camiones en un edificio sin aire acondicionado durante el verano. Pero era algo. Pasaba mis días levantando cajas en un calor de 35 grados centígrados, llegando a casa tan empapado en sudor que Daniel me hacía desnudarme en el pasillo antes de entrar a su departamento. El último mensaje de texto de mis padres llegó a través del teléfono de mi tía: no regreses llorando por ayuda cuando lo pierdas todo, perdedor. Tomé una captura de pantalla. Ese mensaje se convirtió en mi fondo de pantalla motivacional durante los siguientes 3 años. Cada vez que sentía ganas de rendirme, miraba ese mensaje y pensaba: les mostraré quién es el perdedor. La tía Susana se comunicó conmigo por separado para disculparse por lo sucedido. Tu papá y yo tuvimos una gran pelea después de que te fuiste. Lo que hicieron estuvo mal, y se lo dije. Desearía poder ayudarte económicamente, pero ya estamos muy ajustados con la universidad de mis hijos. Ella se convirtió en mi única conexión con la información familiar durante los años siguientes. El primer mes fue brutal. Dormía en un sofá, trabajaba turnos de 10 horas en el almacén y trataba de descubrir cómo pagar la universidad pública. Mi auto se descompuso de nuevo, lo que me obligó a tomar el autobús para ir al trabajo, sumando 1 hora extra en cada trayecto a mi viaje diario. El sistema de transporte público es una broma, y a menudo esperaba 40 minutos por un autobús que se suponía debía pasar cada 15. Estaba exhausto, enojado y empezando a pensar que tal vez mis padres tenían razón en que yo era un perdedor. Mi dieta consistía en cualquier cosa que fuera lo más barato en el supermercado. Me volví bastante bueno cocinando huevos de 1 docena de formas diferentes porque la proteína era esencial y los huevos eran baratos. Tenía una hoja de cálculo para rastrear cada centavo que gastaba, codificada por colores según la necesidad. El primo de Daniel, Diego, lo cambió todo. Él trabajaba en un pequeño estudio independiente de videojuegos a unos 30 minutos de distancia y mencionó que necesitaban evaluadores para control de calidad. 204 pesos la hora por jugar juegos llenos de errores y documentar las fallas, me explicó mientras comíamos pizza en la casa de Daniel. El sueldo no es el mejor, pero la experiencia vale oro si quieres entrar en el mundo del desarrollo. Fui a la entrevista al día siguiente. El estudio era básicamente un espacio de almacén convertido, con unas 15 personas trabajando en 2 proyectos de videojuegos diferentes. La oficina se mantenía en pie a base de cinta adhesiva y cafeína. Todo era de segunda mano, tenían pelotas de ejercicio en lugar de sillas y una máquina de café que era más antigua que cualquier plataforma de vídeos en Internet. Los fundadores eran antiguos desarrolladores que querían construir su propio proyecto tras haber terminado exhaustos de la cultura de explotación y jornadas laborales excesivas en las grandes empresas. Me contrataron en el acto cuando mencioné que había aprendido por mi cuenta programación básica y que había creado juegos simples como proyectos. El líder técnico de hecho revisó mi perfil en el repositorio de código en línea durante la entrevista. Ni siquiera sabía que alguien realmente mirara eso. Me inscribí en la universidad pública a tiempo parcial, tomando clases nocturnas de ciencias de la computación mientras trabajaba de día en el estudio. Dormir se convirtió en un lujo. Llegaba a casa alrededor de las 11 de la noche después de mis clases vespertinas, programaba proyectos personales hasta las 3 de la mañana, caía rendido durante unas horas y luego volvía a hacer todo de nuevo. El trabajo en el almacén había sido físicamente agotador, pero este nuevo horario era mentalmente drenante de una forma completamente nueva. Consumía bebidas energéticas como si fueran agua. Mi rutina matutina se convirtió en una ducha, 2 huevos y suficiente cafeína para hacer que me vibraran los globos oculares. Después de 2 meses en la casa de Daniel, encontré un departamento tipo estudio que realmente podía pagar. Llamarlo estudio era ser generoso, básicamente era una cochera adaptada con un baño adjunto. El lugar tenía cucarachas,
moho negro en el baño que el dueño se negaba a arreglar, y vecinos que se peleaban tan fuerte que despertarían a los muertos a las 2 de la mañana. Pero hice cada pago del alquiler a tiempo. Amueblé el lugar con cosas del tianguis, del mercado de las redes sociales y ocasionalmente de la acera en el día de recolección de basura. Mi cama era un colchón en el piso. Mi escritorio era una puerta vieja recargada sobre 2 archiveros, y mi mesa de cocina era un contenedor de almacenamiento de plástico puesto boca abajo. A los 6 meses de esta nueva vida, Daniel tuvo una idea que lo cambiaría todo. Estábamos pasando el rato en mi deprimente departamento en una rara noche en la que no estaba programando o estudiando, jugando la última actualización de aquel popular juego de supervivencia en línea. El personaje de Daniel acababa de recibir un disparo de francotirador mientras hacía su movimiento característico, correr en línea recta a través de campos abiertos, y estaba esperando para reaparecer en el juego. Deberíamos empezar a trabajar en algo propio por nuestra cuenta, me dijo entre partidas. Diego tiene conexiones en la industria gracias a su trabajo. Yo estoy aprendiendo administración de empresas en mis clases, y tú te estás volviendo bueno en la programación. Podríamos construir algo juntos. ¿Y con qué tiempo? Apenas estoy durmiendo así como están las cosas, le respondí. Pero la idea ya había echado raíces. No tenemos que apresurarnos, lo haremos como guerreros de fin de semana. Construir algo pequeño pero pulido que pueda llamar la atención. Configuramos un espacio de trabajo compartido en la nube y comenzamos a construir una demostración para una idea de videojuego que había estado bosquejando durante mis descansos para almorzar. Cada viernes por la noche, juntábamos nuestro dinero para comprar pizza y bebidas energéticas, y programábamos hasta el amanecer. Nuestras reuniones de negocios se llevaban a cabo en el restaurante más barato de la ciudad, pero estábamos completamente serios con respecto al trabajo. Redactábamos documentos de diseño en servilletas mientras comíamos los desayunos en especial de 85 pesos, debatíamos la mecánica del juego con un sinfín de recargas de café y dibujábamos conceptos de personajes en la parte de atrás de los recibos. A los 3 meses de desarrollo, Diego nos presentó a Cristina, una artista tridimensional recién egresada de la escuela de arte que buscaba trabajo para armar su portafolio. Se unió a nuestras sesiones de fin de semana, aportando el talento que necesitábamos desesperadamente. Trabajaba preparando café para pagar las cuentas mientras intentaba abrirse paso en la industria. Otra persona con potencial que necesitaba una oportunidad. Cristina y yo chocábamos constantemente al principio. A ella le importaba solo la estética y los detalles finos, mientras que yo me enfocaba en hacer que los sistemas funcionaran. A nadie le importa si tus mecánicas son perfectas si el juego parece una basura, argumentaba ella. Y a nadie le importa lo bonito que se vea si se juega como una basura, le respondía yo. Nuestras discusiones eran legendarias, y Daniel a menudo tenía que actuar como mediador. Pero esos debates apasionados llevaron nuestro proyecto más lejos de lo que cualquier simple acuerdo podría haber logrado. Nuestro primer prototipo era una basura, pero era nuestra basura. Se lo mostramos a algunos de los compañeros de trabajo de Diego, quienes nos dieron críticas brutalmente honestas. El movimiento de los personajes era impreciso, el combate se sentía insatisfactorio y la generación procedimental de los niveles creaba demasiados callejones sin salida. En lugar de desanimarnos, reconstruimos secciones enteras desde cero, quedándonos despiertos durante 36 horas seguidas un fin de semana para cumplir con una fecha de entrega que nosotros mismos nos habíamos impuesto. El primer año fue brutal. Estaba trabajando a tiempo completo, tomando clases y dedicando cada minuto libre a nuestro proyecto. Hubo noches en las que me quedaba dormido frente al teclado. Mi auto finalmente murió por completo, obligándome a comprar una bicicleta barata para moverme. Me atrapó la lluvia tantas veces ese otoño que permanentemente olía a ropa mojada. Pero gradualmente, las piezas comenzaron a encajar. El juego tomó forma, mis habilidades mejoraron y mis calificaciones se mantuvieron sólidas a pesar de todo. Obtuve mi título técnico en Ciencias de la Computación, entré a la lista de honor del decano a pesar de todo, y aproveché mi experiencia en control de calidad para conseguir un puesto como desarrollador de nivel inicial en el mismo estudio. El aumento de sueldo a 714.000 pesos al año se sintió como ganarse la lotería después de haber sobrevivido a duras penas durante tanto tiempo. Cristina y yo conectamos de inmediato, ambos adictos al trabajo con sueños en la industria y sin ninguna red de seguridad. Comenzamos a salir 6 meses después de que ella se uniera al equipo.
manteniendo el profesionalismo durante las sesiones de trabajo, pero pasando el poco tiempo libre que teníamos juntos. Nuestra primera cita fue arreglar juntos el grifo que goteaba de mi departamento porque yo no podía pagar un plomero y ella había visto suficientes tutoriales en la plataforma de vídeos para volverse un peligro. De alguna manera, no inundar mi departamento se volvió más romántico de lo que podría haber sido cualquier cena elegante. Programas como si alguien te estuviera persiguiendo, me dijo una vez mientras me observaba resolver un error de programación particularmente complicado en nuestro juego. Ella no se equivocaba. Estaba huyendo del futuro que mis padres habían planeado para mí, en el que yo no llegaba a ser nada. Nuestro proyecto comenzó a ganar terreno en los foros de desarrolladores independientes. Creamos una versión de prueba básica que mostraba nuestras mecánicas de juego principales, un juego de exploración de calabozos con un giro en los sistemas de progresión tradicionales. Diego aprovechó sus contactos en la industria para conseguirnos comentarios y opiniones de desarrolladores profesionales. Las críticas fueron duras pero constructivas, enfocándose en nuestro sistema de combate y en la generación de niveles. Un desarrollador experimentado de un gran estudio pasó 3 horas en una videollamada con nosotros, analizando todo, desde la sincronización de nuestras animaciones hasta el flujo de nuestra interfaz de usuario. Trabajar desde mi departamento se volvió imposible a medida que nuestro equipo se expandía. Así que convertimos la cochera de Daniel en un estudio improvisado. Sus padres nos apoyaron, incluso instalando una línea extra de internet hasta allá para nosotros. Configuramos 3 estaciones de trabajo con monitores y computadoras de segunda mano, decoramos las paredes con arte conceptual y pizarrones blancos para hacer un seguimiento de los errores del sistema. Nuestro servidor era literalmente una computadora de escritorio debajo de una mesa, con un letrero de papel pegado con cinta adhesiva que decía, si pateas esto, estás despedido. Instalamos una vieja unidad de aire acondicionado de ventana que hacía un ruido como de una ballena moribunda, pero mantenía la temperatura justo por debajo del nivel de un horno real durante el verano. Chocábamos contra obstáculos constantemente. Nuestro primer intento de asegurar financiamiento para el desarrollo fracasó miserablemente. El inversionista le echó un vistazo a nuestra operación y decidió que no éramos lo suficientemente serios. El motor de juego que elegimos inicialmente no podía manejar lo que estábamos intentando construir, obligándonos a dar un giro hacia un conjunto de tecnologías diferente. A los 6 meses, Daniel y yo tuvimos una pelea masiva sobre la dirección del negocio que casi terminó con el proyecto y con nuestra amistad. Él quería enfocarse en los jugadores casuales de teléfonos móviles para obtener ingresos rápidos, mientras que yo estaba firme en construir algo con profundidad para la computadora personal. No nos hablamos durante 3 días hasta que Cristina nos encerró en la cochera junto a un pizarrón blanco y se negó a dejarnos salir hasta que tuviéramos un plan con el que ambos pudiéramos vivir. A través de todo esto, seguimos esforzándonos al máximo. Me convertí en el chico que solucionaba los errores, el que podía intervenir cuando algo estaba descompuesto y nadie sabía por qué. Desarrollé un sexto sentido para rastrear casos excepcionales y fugas de memoria del sistema. Mi horario de sueño estaba permanentemente arruinado, pero mis habilidades de depuración se volvieron legendarias en nuestro pequeño equipo. Me transferí a la Universidad Estatal para terminar mi licenciatura, mientras seguía trabajando y desarrollando nuestro juego. Me tomó más tiempo que la ruta tradicional, pero finalmente obtuve ese título en Ciencias de la Computación que mi abuelo quería para mí. Me perdí la ceremonia de graduación porque estaba arreglando un error crítico para nuestra versión de demostración, pero el diploma aún cuelga en mi pared. Es la primera cosa que veo cada mañana cuando me despierto. El dinero seguía siendo escaso. Me mudé a un departamento un poco mejor, más cerca del campus de la universidad, pero seguía siendo de lo más básico. Pero mi internet era más rápido, mi computadora era mejor y, lo más importante, estaba haciendo un progreso medible. Incluso me di el gusto de comprar una silla de escritorio que no me hacía sentir la espalda como si me hubiera atropellado un camión, lo cual se sintió como el colmo del lujo después de 3 años de sentarme en una silla plegable. Cristina me apoyó durante todas las noches en vela, los colapsos inducidos por el estrés y los momentos de duda. Ella creía en lo que estábamos construyendo, incluso cuando yo no lo hacía. Cuando casi renuncio después de un gran revés técnico, apareció en mi departamento con bebidas energéticas y comida para llevar. No nos vamos a detener ahora, fue todo lo que dijo. Para el segundo año, teníamos un prototipo funcional que era lo suficientemente bueno para mostrarlo a posibles inversionistas.
Daniel se había transformado de ser mi amigo de la infancia en un verdadero gerente de negocios, encargándose de nuestro papeleo y presentaciones, mientras que Diego y yo nos enfocábamos en el desarrollo. Daniel tenía un talento natural para la parte de los negocios. Nos aseguró un lugar en una pequeña exposición de juegos independientes donde podíamos demostrar nuestro trabajo a distribuidores reales. La exposición lo cambió todo. Nuestro stand era literalmente una mesa plegable con computadoras portátiles, pero nuestro juego destacó. Un cazatalentos de juegos Meridiano, una distribuidora de tamaño mediano conocida por arriesgarse con proyectos independientes, pasó más de una hora jugando nuestra demostración. 2 semanas después, estábamos negociando nuestro primer acuerdo de distribución. Las negociaciones fueron tensas. Daniel insistió en conservar los derechos de nuestra propiedad intelectual, incluso cuando eso significó menos dinero por adelantado. Fue la decisión correcta, aunque no lo sabíamos en ese momento. 28 meses después de comenzar nuestro proyecto, aseguramos financiamiento real. El contrato con Juegos Meridiano no era enorme, 3.825.000 pesos para terminar el desarrollo con participación en los ingresos al final, pero fue suficiente para renunciar a nuestros trabajos diurnos y enfocarnos completamente en nuestro juego. Nos mudamos a un espacio de oficina real. La ubicación no era glamurosa, pero el alquiler era razonable. Y por primera vez, teníamos un letrero legítimo con el nombre de nuestra empresa. Contratamos a 2 desarrolladores más con el financiamiento, ambos recién graduados y sedientos de experiencia. Nuestro equipo de 6 personas trabajaba horas de locura, pero ahora nos estábamos pagando sueldos reales. Ganaba 935.000 pesos, menos de lo que podría haber ganado en otro lugar con mi experiencia, pero era dueño del 30% de nuestra empresa. El beneficio potencial hacía que valiera la pena el sacrificio temporal. Me mudé a un departamento que realmente tenía habitaciones separadas y una lavavajillas que sí funcionaba. Se sintió como mudarme a una mansión después de años de vivir en lo que equivalía a un armario grande. El desarrollo del juego fue intenso. Reconstruimos sistemas enteros desde cero para hacerlos más escalables. Cristina rediseñó cada modelo de personaje y entorno para elevar la calidad visual. Personalmente, reescribí nuestro algoritmo de generación procedimental de niveles 7 veces antes de que se sintiera bien. Nuestro sistema de combate pasó por tantas iteraciones que bromeábamos acerca de tener un trastorno de estrés postraumático por probar los mismos escenarios cientos de veces. Si tengo que matar a ese primer jefe de nivel una vez más, voy a perder la cabeza, se convirtió en la broma constante de nuestro equipo. Nuestro juego se lanzó en la principal tienda digital de juegos para computadora 9 meses después y superó las expectativas de todos, alcanzando las listas de los juegos independientes más vendidos y generando críticas positivas tanto de los jugadores como de los críticos. No éramos millonarios, pero los ingresos eran lo suficientemente estables como para financiar nuestro siguiente proyecto con un alcance mucho mayor. De inmediato, comenzamos a trabajar en nuestro segundo título con un presupuesto mucho más grande y un equipo que ahora había crecido a 11 personas. A través de mi tía Susana, ocasionalmente recibía noticias sobre mi familia. A mi papá lo habían despedido a sus 54 años. Al parecer, su empresa redujo el personal y decidió que no valía la pena conservar a un gerente de nivel medio con un conjunto de habilidades obsoletas. Habían solicitado una segunda hipoteca para ayudar a Sofía a comprar un departamento después de su graduación. Habían vaciado sus cuentas de jubilación y ahora estaban batallando para llegar a fin de mes. El dinero que me habían robado ya se había esfumado hace mucho, y ahora se estaban enfrentando a las consecuencias de sus decisiones financieras. El karma es una perra. Cristina y yo nos mudamos juntos, alquilando un departamento decente en un vecindario seguro. Por primera vez desde que me fui de casa, tenía muebles de verdad que no habían sido rescatados de contenedores de basura ni de tiendas de segunda mano. Mi historial crediticio se había recuperado del desastre que fue el comienzo de mi independencia. Compré un auto nuevo. Compraba despensa de verdad en lugar de cualquier cosa que estuviera en liquidación. Estos pequeños lujos se sentían enormes después de años de privaciones. A nuestro segundo juego le fue incluso mejor que al primero. Los sitios web sobre videojuegos escribían artículos acerca de nuestro innovador estudio independiente. Contratamos a 4 desarrolladores más. Daniel manejaba la parte del negocio, negociando impecablemente los contratos que nos otorgaban el control creativo a la vez que aseguraban nuestro futuro financiero.
Fuimos contactados por 3 grandes distribuidoras diferentes interesadas en adquirirnos. A todas las rechazamos, prefiriendo mantener nuestra independencia, pero la validación que recibimos se sintió increíble. El estudio que había comenzado en una cochera con sobras de pizza y bebidas energéticas ahora era cortejado por los gigantes de la industria. Compré mi primera casa a los 27 años, una propiedad modesta de 3 habitaciones en un buen vecindario, con un espacio de oficina dedicado para el trabajo remoto. Cristina se mudó conmigo y la transformó de una simple casa a un verdadero hogar. Mi abuelo habría estado orgulloso de ver lo que su inversión en mí finalmente creó, incluso si tomó un camino muy diferente al que él podría haber imaginado. Ya lo habíamos logrado, ellos simplemente aún no lo sabían. 3 años después de haberme ido, mi teléfono sonó con un número que había eliminado pero que aún reconocía. Era mi madre. Casi no respondo, pero la curiosidad ganó. Carlos, ha pasado mucho tiempo. Te extrañamos. ¿Vendrías a cenar este domingo? Sofía también estará aquí. Acepté. Una parte de mí quería mostrarles lo que se habían perdido. Otra parte de mí quería darle un cierre a todo esto. Cristina pensaba que era un error, pero apoyó mi decisión de ir. Solo recuerda quién eres ahora, me dijo al salir. No dejes que te arrastren de vuelta a los viejos patrones. Conduje hasta la casa de mi infancia en mi auto nuevo, notando de inmediato la pintura descascarada y el césped crecido. El lugar se había deteriorado de manera notable. Los escalones de la entrada estaban agrietados y el canalón del techo colgaba suelto de un lado. Su situación financiera estaba escrita por toda la propiedad. La puerta de la cochera estaba abollada de una forma en que no lo estaba cuando yo vivía allí, y el preciado asador de marca de mi papá había desaparecido del patio. Mi mamá me abrazó torpemente en la puerta. Mi papá asintió con la cabeza desde su sillón reclinable, luciendo más viejo y delgado de lo que recordaba. Sofía ya estaba allí haciendo señas rápidamente con ellos. Me dio una sonrisa genuina cuando entré. Al menos quedaba eso. La cena consistió en una incómoda charla trivial. ¿Cómo va el trabajo? Bien. ¿Cómo está tu departamento? De hecho, es una casa ahora. Finalmente, tomando café con galletas de marca genérica, mi papá se aclaró la garganta. Hijo, hemos pasado por una mala racha. El banco nos está amenazando con una ejecución hipotecaria. He estado batallando para encontrar un buen trabajo desde que me despidieron. Pensábamos que tal vez podrías ayudarnos, solo hasta que encuentre un nuevo puesto. Tomé un sorbo de café para ocultar mi sonrisa. ¿Cuánto deben de atraso? Mi papá pareció aliviado de que yo preguntara. Aproximadamente 476.000 pesos, más algunas deudas de tarjetas de crédito por haber ayudado a Sofía con sus gastos. Dejé mi taza con cuidado, queriendo saborear este momento. Así que ustedes robaron el 1.156.000 pesos que mi abuelo me dejó específicamente para mi educación. Me dijeron que no valía la pena invertir en mí. Me obligaron a dormir en un sofá y a trabajar en almacenes en lugar de ir a la universidad. Y ahora que están enfrentando las consecuencias, quieren que los saque del apuro. El rostro de mi mamá se endureció. Nosotros te criamos. Con el mínimo indispensable requerido por la ley, la interrumpí. Le dieron a ella todo y a mí nada, y ahora quieren mi ayuda. Para mi sorpresa, Sofía alzó la voz. Ellos están equivocados, Carlos. Yo no sabía acerca del fideicomiso hasta el año pasado. Nunca debieron haber tomado lo que el abuelo te dejó. Mis padres lucían atónitos ante su traición. Mi mamá empezó a hacerle señas rápidamente, pero Sofía negó con la cabeza y siguió hablando. Lo que te hicieron estuvo mal, ella continuó haciendo señas y hablando simultáneamente. No lo noté mientras crecíamos, pero mirando en retrospectiva, era obvio. Siento haber sido parte de ello, incluso sin saberlo. No les debo nada, dije con firmeza, dirigiéndome a mis padres. Dejaron claro cuál era mi lugar en esta familia, la opción de respaldo, el segundo plato, la inversión que no valía la pena hacer. Bueno, ahora tengo éxito a pesar de ustedes y me están pidiendo limosnas. Seguimos siendo tus padres, dijo mi papá, con la desesperación asomándose en su voz. La familia ayuda a la familia. La familia no le roba a la familia, respondí.
Ustedes no fueron mi familia cuando los necesité. Los padres de Daniel fueron más mi familia de lo que ustedes jamás lo fueron. Mi equipo en el trabajo es más mi familia que ustedes. Me puse de pie para irme. Sofía me siguió hasta la puerta. Me gustaría mantener el contacto, dijo ella. Sin involucrarlos a ellos. Asentí con la cabeza y salí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El peso de buscar su aprobación finalmente había desaparecido. Eso fue hace 2 años. Mis padres perdieron la casa. Mi papá trabaja en una ferretería, ganando 1/3 de su salario anterior. Mi mamá encontró un puesto como recepcionista a medio tiempo. Han enviado mensajes aún más desesperados sobre facturas médicas y el pago de la renta a través de familiares y conocidos manipulados por ellos, parientes lejanos que, casualmente, siempre mencionan las dificultades por las que están pasando mis padres. No he respondido. Sofía nos visita cada par de meses. Está construyendo su propia vida, independientemente de nuestros padres. Consiguió un trabajo mejor en mercadotecnia y está tomando clases para ampliar sus habilidades. Lentamente estamos desarrollando la relación de hermanos que nunca tuvimos mientras crecíamos. Resulta que ella es bastante genial cuando no la usan como un arma en mi contra. Incluso nos ha ayudado a evaluar nuestros juegos probando las funciones de accesibilidad para personas sordas. Nuestro estudio fue adquirido el año pasado por una de las principales distribuidoras bajo nuestros propios términos, con independencia creativa garantizada y bonificaciones por rendimiento bastante significativas. Mantuvimos intacto a nuestro equipo principal y conservamos el control de nuestro proceso de desarrollo, condiciones que para nosotros no eran negociables. A los ejecutivos corporativos no les hizo mucha gracia, pero nuestro historial de éxitos hablaba por sí mismo. Estamos trabajando en nuestro tercer título con un equipo completo de 20 personas, que ahora incluye a otros 3 desarrolladores que estaban en una situación similar a la nuestra de empezar desde cero. Cristina y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Descubrimos que será niño el mes pasado. Lo llamaremos José en honor a mi abuelo. Después de todo esto, me di cuenta de una cosa. La verdadera venganza es ver a las personas que te lastimaron necesitar algo que solo tú puedes proveer, y alejarte de ellas. Es construir una vida tan buena que la ausencia de ellos la mejora en lugar de disminuirla. Hay ciclos que están destinados a romperse.